Buenos días, Carmen. Pues, bien, en semana de guardar y tú guardada en el estudio. Guardados en el estudio aquí contigo y con la magistrada que venimos a hablar de este tema de los 10,000 millones de pesos que la Judicatura pues vio que Nafin le entregó a la Tesorería de la Federación y pues está en la fase previa a lo que puede ser un asunto legal, ¿no? Vamos a ver qué termina de ocurrir porque son 10,000 millones de pesos que según la Constitución, nos dijo aquí la magistrada, pues están previstos ya para que se entreguen a las personas que no participan, decidieron no participar en la elección extraordinaria o aquellas que no resulten electas. Pero por órdenes superiores, no se sabe exactamente qué tan superior y de quién, la instancia financiera que recibió ese dinero del Poder Judicial en 2013, pues ya se lo dio a la Tesorería de la Federación. Es algo insólito. Pues mira, Carmen, debería ser algo insólito, pero ya pues se está volviendo costumbre el pasar sobre las normas. Porque aquí es un caso, pero clarísimo, lo explicó con toda claridad la magistrada. Está previsto un recurso para ese propósito. Además, no solamente en el marco de la reforma, en el marco de la más elemental justicia laboral en este país. Una persona que ha desempeñado su tarea al término de su función, sea en el sector público o en el sector privado, merece una liquidación o indemnización por los años trabajados. Y ese recurso además se dijo mucho antes, de cuando empezó toda la discusión, te acordarás, de los fideicomisos en muchos casos. Ese dinero López Obrador lo quiso usar para un montón de cosas, ¿no? Para muchas cosas. Ya le hizo, le destinó para varias cosas un dinero que no era del gobierno federal. Y que quería exhibir incluso al Poder Judicial de vean ustedes nomás la cantidad de recursos que están guardando, quién sabe con qué propósitos. Pues entre otras cosas, para hacer frente a una obligación con los propios trabajadores del sector, como lo hizo el Poder Judicial y muchas otras instituciones en el país responsablemente. Y te acuerdas, liquidaron muchos fideicomisos y quedó ahí con este propósito específico, pero además, por si no fuera poco, el 123 constitucional y las leyes en materia laboral, la propia reforma previó que estos recursos se destinaran con ese propósito. Y ahora resulta pues que ni el 123, ni la materia laboral, ni la reforma al Poder Judicial, y ese dinero de repente termina en la Tesorería de la Federación. ¿Y quién va a hacer frente a los compromisos que hay con los jueces, juezas, magistrados? Lo que dice la Constitución de la reforma que ellos hicieron. Sí, y es que es un tema tan importante. Eso de lo que estamos aquí hablando, que dice la Constitución, es parte de la reforma en cuestión. Claro. Y me decías, pero ¿cómo? Pues sí, ¿cómo? Esto se está repitiendo sistemáticamente, el pasar por encima de lo que, no que se aprobó hace años, décadas atrás, sino que lo que se acaba de aprobar recientemente. Veamos otro caso que tiene que ver con la materia del Poder Judicial. La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal revocó una decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que a la letra, en una votación 8-3, por cierto, había honrado la letra de la propia reforma, diciendo que la única autoridad promovente de la participación ciudadana en esa elección, pues eran las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, para efectos de la elección federal, y las autoridades electorales locales en los 19 estados en donde va a haber elecciones de jueces a nivel local. Y entonces el Consejo General del INE, 8-3, dice, solamente el INE tiene esa facultad. Haciendo honor a lo que está en la letra. Con argumentación. No tiene que hacer ninguna interpretación, nada. Simplemente haciendo honor a lo que está en la letra. Pues la decisión fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre otros, por cierto, no solamente a los partidos políticos, sino a la propia Presidencia de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum lo anunció en una mañanera. ¿Cómo no me permiten a mí? Porque ya se le había bajado un promocional donde llamaba a la participación de la ciudadanía. Entonces va ante la Sala Superior y el resultado previsible. Le dicen, sí señora, ¿cómo no? ¿Eso es lo que usted quiere? Entonces se abre la puerta para que todos los funcionarios públicos puedan hacer promoción de la participación ciudadana. Lo cual parecería como que lógico.
Pero no lo dejaron así. En la reforma constitucional, en la reforma legal, hicieron de las reglas para la elección del Poder Ejecutivo y Legislativo reglas supletorias para este caso, ¿no? Y entonces prohibieron eso. Pero bueno, la Sala Superior, en una votación 3-2, por cierto, como se ha vuelto otra vez costumbre, la hace de legislador. Una legislación que estuvo mal hecha, que estuvo a medias, y lo querían hacer así no lo hicieron. Bueno, pues para eso ahora tienen a una magistrada, la presidenta, y 2 magistrados en la Sala Superior para terminar de legislar. Cuando el sentido de ese tribunal era ser la máxima autoridad para hacer respetar la norma en sí, no para hacerla de legislador. ¿Cuántas veces la Sala Superior no le dijo al INE, no la hagas de legislador, no te toca? ¿Y ahora qué está pasando? Entonces, bueno, desaparecen miles de millones de pesos de un fideicomiso para liquidar justamente a los trabajadores del Poder Judicial. No los desaparecen, los transfieren. Bueno, los transfieren, perdón, pues tienes toda la razón, perdóneme usted. Sí, lo transfieren hay una diferencia grande, sí. A la Bolsa General, ya sí los esperemos que que rindan cuentas. Pues ya no hay INAI que haga transparencia de sus cosas. ¿Qué? Se transfirieron de un lugar a otro lugar. El caso es que para esos propósitos no están. Pues tampoco en la norma estaba previsto que los funcionarios públicos promovieran esta elección por una razón muy sencilla. Y lo dijo López Obrador con todas sus letras y lo dijo la presidenta Sheinbaum. Porque el pueblo va a decidir sin influencia de partidos, porque queremos una elección en donde las propuestas de quienes aspiren a ser jueces, juezas, magistradas, ministros de la Corte, se dejan directamente al pueblo y el pueblo, al conocer sus propuestas, decide a quiénes van a administrar la justicia en este país. Pues con esto lo que se está haciendo es induciendo el voto. Si uno sabe por la propia boleta quién propuso a quién, o sea, qué poder propuso a qué candidaturas, quien está promoviendo la participación de una manera bastante directa, ni siquiera indirecta, está diciendo participa así y mira, estos son los que yo propuse. Rompiendo... No podrían hacer eso. No podrían hacer. Tendrían que, o sea, ya en este punto solamente se entiende que van a promover genéricamente, vayan a votar, participa en la elección. Ya si llegan a decir, vota por los míos, si ya de por sí está el asunto tremendo. Pero son muy mal pensados. Tú eres muy mal pensado, pero lo que se autoriza teóricamente es que se promueva genéricamente, ve a votar. Exacto, la sentencia es muy clara. No debe haber ninguna mención a ningún candidato, solo faltaba, candidata, pero indirectamente se está induciendo en un cierto sentido, que lo habíamos platicado en otras ocasiones aquí, Carmen. Al señalarse quién propone a quién, de alguna manera la propia boleta se está induciendo. Igual que como era los logos de los partidos políticos en las otras elecciones de los poderes ejecutivos y legislativos. Ahora nomás que ya no es el logo del partido, es la mención al poder correspondiente quien está haciendo la postulación. Obviamente, estoy exagerando, ironizando. La sentencia dice no debe hacerse promoción personalizada, es una promoción genérica, pero al hacerlo de esta manera, implícitamente se está induciendo en un cierto sentido. Y luego, además, la magistrada Jeanine Otálola, que creo que con toda razón, hace referencia en su voto particular, en su disenso en esa minoría que quedó junto con el magistrado Reyes Rodríguez, a que se está violentando el 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para efectos político-electorales. Y Jeanine Otálola lo dice con toda claridad. Por si fuera poco esto, una cierta inducción implícita del sentido del voto, se van a usar recursos públicos para eso. Eso está prohibido en la Constitución. Y López Obrador fue uno de los principales promoventes de eso durante los años en que fue oposición, para evitar una inequidad en la contienda por el uso de los recursos. Y el abuso, no solamente de recursos públicos, sino la sobreexposición que un funcionario público tiene, dado el cargo que desempeña, rompiendo la equidad de la contienda político-electoral. Entonces no me sorprende, que los recursos para un propósito ahora están en otro lado y no para lo que se previó. Como tampoco se empieza a hacer costumbre que la Sala Superior se vuelva un legislador en materia político-electoral.
para completar una reforma que por las prisas se hizo sin la técnica legislativa correspondiente, cuando a lo mejor debió haberse hecho un capítulo exprofeso de la Ley General de Instituciones Electorales para atender la particularidad de esta elección y no hacer supletorio lo otro, porque no cabe. La naturaleza del Poder Judicial, su forma de proceder, su administración es otra cosa, distinta a lo que es un legislador, distinta a lo que es un ejecutivo para funciones públicas. No lo hicieron así. Por eso todas estas irregularidades e inconsistencias, estos vacíos que entonces permiten que la interpretación y entonces el ajuste para ir acomodando las piezas que estaban mal hechas desde el principio. Yo lamento muchísimo que el Tribunal Electoral esté terminando de esta manera. Es muy grave lo que estamos viendo. Ya lo hemos comentado también aquí, cómo esta reforma no va a resolver el problema de administración de justicia en este país. Al contrario, lo puede agravar. No lo puede agravar, lo va a agravar. Permíteme decirlo en esos términos. Y lo vamos a ver, lamentablemente, los efectos en las siguientes décadas, porque no es un ciclo corto. Pero además, una de las reglas fundamentales de cualquier elección es la certeza en las reglas. Estamos a 6 semanas de la elección y todavía estás ajustando las reglas. Sobre eso vamos, los actores, los que están participando, el público en general, la ciudadanía que puede ir a votar, cuando a estas alturas, ya con la vecindad del 1 de junio encima, todavía no se sabe a ciencia cierta todas las reglas, las normas que van a regir la elección. Muy grave. Muy grave. Muy grave. Déjame sumar a esta mesa a Eli Almanza, nuestra colega, que nos tiene información acerca de cómo están las campañas. En este caso, de quienes buscan llegar a la a la Corte, repetir en la Corte y si se puede ser presidenta. Eli Almanza, de Grupo Radio Centro. Buenos días, te saludamos Edmundo Jacobo Molina y aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Carmen? Muy buenos días. Les saludo también con mucho gusto, Edmundo, y a todo el auditorio también, por supuesto a ti, Carmen. Informarles en este contexto, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que los eventos de arranque de campañas de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz pues violaron las reglas de la elección judicial. Con el voto unánime de las consejeras Rita B. López y del consejero Arturo Castillo y también Claudia Zavala, pues se indicó que los actos de las ministras en una universidad pública y un auditorio de un sindicato pues no se ajustaron a las reglas para la organización de foros de manera equitativa. Por ello, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE determinó que la Comisión de Quejas y Denuncias tendría que ordenar el retiro y eliminación inmediata de todas las publicaciones referentes a sus arranques de campaña. Sin embargo, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, esta pues borró estas publicaciones antes de la revisión de su caso por parte de las consejerías, por lo que el daño pues se tuvo que declarar irreparable. Ahora será el Tribunal Electoral el que resuelva de fondo los ilícitos electorales de ambas candidaturas. En el caso de Yasmín Esquivel se denunció su participación en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, donde brindó la ponencia Diálogos por la Transformación de la Justicia. Escuchemos lo que se mencionó el día de ayer en la Comisión de Quejas y Denuncias. Es relativo al procedimiento especial sancionador 23/2025, en el que Alberto Pérez Gálvez denunció a Yasmín Esquivel Moza, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su asistencia, participación y difusión en el evento denominado Diálogos por la Transformación de la Justicia en México. En el proyecto se propone declarar procedente la adopción de medida cautelar para ordenar el retiro de la publicación denunciada en la cuenta de red social de TikTok a nombre de la denunciada, toda vez que el evento organizado por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y por la Unión Industrial del Estado de México, AC, no cumplió con las reglas de equidad para la organización de foros establecidos en la norma electoral. Bueno, Carmen, auditoría, esto parte de lo que se mencionó el de ayer. En el caso de Loretta Ortiz, pues se debe eliminar de inmediato, tanto ella como el Sindicato Mexicano de Electricistas. El acto de arranque de campaña, pues se demostró que el sindicato no cumplió con las reglas electorales entre otras cosas, una invitación a todas las candidaturas al mismo cargo, incluso que la participación sea por sorteo y no por decisión propia de comenzar con una persona en específico, es decir, todos estos señalamientos y especificaciones que ya se habían pues hecho por parte del INE, estas no se cumplieron, entre otras cosas. Bueno, Carmen, y esto lo tendrá que también resolver el Tribunal Superior. Eli Almanza, gracias por estar aquí y contarnos. Buenos días.
Gracias, Carmen. Seguimos pendientes. Gracias, buenos días. Pues sumamos esto. Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo lo ves? Bueno, primero saludos a Elia, siempre muy puntual en sus notas, muy enterada. A ver, ¿qué te digo? O sea, ya lo habíamos comentado también antes del arranque, el 30 de marzo, del oficial de las campañas. No solamente estos eventos que se hace referencia en el tecnológico, con un sindicato, etcétera, sino las 3 ministras habían estado en campaña semanas antes, ya, a nivel nacional. Y ya había un pronunciamiento de la Sala Superior diciendo, pues no necesariamente son actos anticipados de campaña. Ahora, una vez más, una comisión del Instituto Nacional Electoral dice, aquí hay irregularidades, bájense. Y una ministra se adelanta y borra de sus redes sociales. Siempre va a quedar huella, dicen por ahí. Pero bueno, y seguramente va a ir a la Sala Superior. Pero fíjate, además aquí hay otra cuestión. ¿Qué anticipas en la Sala Superior? Ya especulemos. Adivina, pues es que se volvió previsible. Sí. Se volvió muy previsible. Va a revocar esa decisión. Vamos, la va a revocar. En todo caso, va a decir, a ver, bájenlas, ¿no? Y sin mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque todavía no había iniciado formalmente, sí, pero yo creo que se ha vuelto muy previsible. Pero te decía, hay otro elemento que se está transgrediendo de las normas electorales que se construyeron a lo largo de décadas en el país, que es evitar la afiliación corporativa. En este caso hay evidencia de que una de las candidatas acudió a un sindicato y recibió de alguna manera el apoyo de ese sindicato para su postulación. Eso está prohibido. Una cosa es que los individuos nos pronunciemos en lo particular y pertenezcamos a diferentes organizaciones, pero a título individual lo hacemos. Lo que está prohibido es que sea corporativo el asunto. Ahora, me voy a salir un poquito del tema. Morena anda tras 10 millones de afiliados en su padrón, ¿no? Esos partidos masivos a la usanza lo que ya no sé si es la República Popular China o la República Capitalista China, en fin, pero esos grandes partidos corporativos, eso está prohibido. Bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anda corporativamente, así lo anuncia como sindicato, afiliando a sus integrantes para ser parte de un partido político. Eso también está prohibido. ¿Y a los padres de familia? Y a los padres de familia. ¿A qué vamos, Carmen? Vamos, y espero que la lengua se me haga chicharrón, y mi paranoia también, a una reforma electoral en donde todo esto que son irregularidades, que la Sala Superior ha venido dándolas por buenas, termine en una reforma electoral regresiva en donde todas estas prácticas vuelvan a ser normales, legales y demás. Eso es muy grave. Todo esto que estamos viendo, creo lamentablemente que muy pronto podría traducirse en aquella reforma que dejó pendiente López Obrador y además mejorada con todo lo que estamos viendo ahora, que son prácticas antidemocráticas, que rompen equidad en la contienda, que están cerrando el espectro del sistema político mexicano y que nos pueden llevar a tratar de terminar de confirmar un régimen autoritario en este país. De eso estamos hablando. Entonces, se nos está volviendo costumbre ver cómo las normas se van saltando una, otra, y la práctica de la Sala Superior del Tribunal Electoral puede ser, de aquí en adelante, después de la elección del 1 de junio, en un Poder Judicial a modo también, que vaya acomodando la letra a los designios del gobierno en turno. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí. Buena semana santa. Muy buena Semana Santa, Carmen. Buenos días. Buenos días.